¿Alguna vez sentiste que personas cercanas a ti, sin razón aparente, comenzaron a alejarse, a hablar mal de ti, a boicotear tus proyectos, a celebrar tus fracasos y a guardar silencio ante tus logros? ¿Alguna vez sentiste que cuanto más intentabas crecer, más resistencia encontrabas? No de desconocidos, sino de quienes debían estar más cerca de ti. No estás paranoico, no estás exagerando, y lo que sientes no es fruto de una imaginación sensible. Lo que has vivido tiene un nombre bíblico, tiene raíces espirituales profundas y tiene una respuesta que el Señor ha estado preparando para darte exactamente en un momento como este. Se llama envidia. Y la envidia no siempre llega con cara de enemigo. A veces llega con cara de amigo, con cara de hermano de iglesia, con cara de familiar que sonríe en tu presencia y te destruye en tu ausencia. Pero hay algo que necesitas entender hoy, algo que podría cambiar para siempre la manera en que interpretas todo lo que has vivido. La envidia no persigue a los mediocres. La envidia persigue a los ungidos. La envidia no se despierta ante lo ordinario. Se despierta ante el don, ante la gracia, ante la unción que Dios depositó en una vida y que el mundo espiritual reconoce, incluso antes de que tú mismo hayas aprendido a reconocerla. Si tantas personas te han envidiado, si tantas veces has sido el blanco de ataques que no merecías, si tantas veces preguntaste a Dios por qué, si siendo bueno con todos eras tratado con malicia, escucha lo que el Señor te dice hoy. No eres perseguido por lo que eres en lo natural. Eres perseguido por lo que eres en el Espíritu. Porque hay algo en ti que el cielo marcó, que el infierno reconoce y que la envidia humana no puede ignorar. En los próximos minutos vamos a estudiar juntos 8 historias bíblicas que revelan por qué el don despierta envidia, cómo sobrevivir a ella con fe y con dignidad, y qué hace Dios con la vida de los que perseveran a pesar de todo. Al final de este estudio, algo en ti va a sanar. Algo que has cargado con dolor va a recibir un nombre. Y cuando algo recibe nombre, puede ser tratado, puede ser entregado a Dios y puede convertirse en el trampolín que te lleva al siguiente nivel que el Señor tiene preparado para ti. Pero antes de comenzar, necesito pedirte algo. Si estás viendo este video y sientes que Dios te habló en los primeros segundos, que esto es exactamente lo que necesitabas escuchar hoy, escribe ahora mismo en los comentarios la frase «Paz del Señor». Muchas de las personas que nos ven no tienen una iglesia cerca. Para ellas, este canal es su templo y este estudio es su culto de hoy. Si aún no te has suscrito, hazlo ahora. Es sembrar en tierra fértil. Dale también tu me gusta, porque eso ayuda a que más personas que están siendo atacadas por la envidia encuentren este mensaje cuando más lo necesitan. El estudio está a punto de comenzar. Prepara tu corazón, porque lo que Dios va a revelarte en los próximos minutos es para los que tienen oídos para oír. Y si estás pensando que quizás exageras, que quizás lo que has sentido no es tan grave como parece, que quizás las personas que te han herido simplemente tenían un mal día o una situación personal que nada tiene que ver contigo, escucha esto. La envidia no siempre se anuncia. No llega con un cartel que diga su nombre. Llega disfrazada de crítica constructiva, de preocupación genuina, de consejo espiritual, de comentario casual que duele demasiado para ser casual. Y la razón por la que duele tanto no es porque seas débil, es porque toco algo sagrado, toco el don que Dios puso en ti. Y lo que es sagrado, cuando es tocado por manos equivocadas, duele de maneras que lo ordinario nunca duele. Génesis capítulo 37, verso 11. Y sus hermanos le tenían envidia. 5 palabras. 5 palabras que resumen uno de los dramas más devastadores y más instructivos de toda la historia bíblica.
José no había hecho nada para merecer ese odio. No había robado, no había mentido, no había traicionado a ninguno de ellos. Su único error era existir con una unción que sus hermanos no tenían y que sus ojos no podían tolerar. El padre lo amaba con un amor especial. Los sueños llegaban a él con una frecuencia y una claridad que no llegaban a nadie más en la familia. Y la túnica de colores, ese símbolo visible de la distinción que Jacob había puesto sobre su hijo menor, era recordatorio permanente de que algo en José era diferente. Que el favor de Dios descansaba sobre él de una manera que los demás simplemente no podían ignorar ni fingir que no veían. Y eso fue suficiente para despertar una envidia tan profunda que terminó en un pozo, que terminó en una venta, que terminó en años de esclavitud y prisión para el ungido de Dios. Pero nota algo que es absolutamente crucial. Los hermanos de José creían que al deshacerse de él, también se deshacían del don. Creían que si lo vendían, si lo alejaban, si lograban que desapareciera de sus vidas, los sueños desaparecerían también. Que el favor de Dios se redistribuiría de manera más justa, que el éxito que ellos merecían finalmente llegaría. Pero no fue así. Porque el don de Dios no está atado a las circunstancias. El don de Dios vive en el interior del ungido y lo acompaña a donde quiera que vaya, incluso al pozo, incluso a la casa de Potifar, incluso a la prisión de Egipto. La neurociencia ha estudiado extensamente el fenómeno de la envidia como experiencia cerebral. Los investigadores han descubierto que la envidia activa en el cerebro las mismas regiones asociadas con el dolor físico. Literalmente, ver prosperar a alguien a quien envidias duele en el cerebro de la misma manera en que duele un golpe. Esto explica por qué la envidia lleva a comportamientos tan irracionales y tan destructivos. El ser humano que la experimenta está, desde una perspectiva neurológica, reaccionando al dolor. Y como cualquier ser vivo en dolor, busca eliminar la fuente de ese dolor. En el caso de los hermanos de José, la fuente del dolor era el propio José. Pero lo que la ciencia documenta como dolor cerebral, la Biblia lo llama pecado. Y lo que la Biblia llama pecado tiene consecuencias que van mucho más allá del cerebro. Porque cuando los hermanos de José vendieron a su hermano creyendo que resolvían su problema, en realidad iniciaron la cadena de eventos que los llevaría a ellos mismos 20 años después, a postrarse ante el hombre que habían intentado destruir. Primera señal de que estás siendo envidiado por tu don. Las personas que más te atacan no son tus enemigos declarados, son las personas que están lo suficientemente cerca de ti para ver el don que Dios puso en tu vida y lo suficientemente lejos de Dios como para no poder celebrarlo. Sus ataques no son sobre ti, son sobre lo que Dios depositó en ti. Y eso lo cambia todo. Porque si el ataque es contra el don de Dios, entonces el defensor del don es el propio Dios. Y ningún ejército humano, ninguna red de envidia, ninguna conspiración de hermanos puede prevalecer contra el que defiende lo que Él mismo puso en ti. Y hay algo más que necesitas ver en la historia de José. El pozo al que lo tiraron sus hermanos no tenía agua. El texto lo especifica deliberadamente. Era un pozo vacío, y esa imagen es profundamente simbólica. Los que te envidian no pueden darte lo que intentan quitarte, no tienen el recurso espiritual que buscan arrebatarte. Solo tienen la capacidad de ponerte temporalmente en un lugar oscuro. Pero ese lugar oscuro no es tu destino, es tu tránsito. Y en el tránsito del pozo al palacio, Dios está trabajando en dimensiones que tus ojos aún no pueden ver. Hay un tipo de envidia que es especialmente peligrosa. No la envidia de un igual, no la envidia de un hermano,
sino la envidia de alguien que tiene poder sobre ti, la envidia de alguien que podría destruirte con una sola orden, que tiene los recursos para hacerlo, la autoridad para justificarlo y el ego herido suficiente para intentarlo. Eso fue lo que David enfrentó con Saúl, y la historia comienza en el momento más improbable, en el instante que debería haber sido solo de celebración y de gratitud. La vuelta de David después de vencer a Goliat. Las mujeres de Israel salieron a recibirlos con cantos y danzas, con panderetas y con alegría, y entonaron este cántico que cambiaría para siempre la relación entre el rey y el joven ungido. Saúl mató a sus 1000 y David a sus 10.000. Primera de Samuel 18, verso 8. Y Saúl se enojó en gran manera y le desagradó este dicho. Nota lo que ocurrió. No fue que David hizo algo en su contra. No fue que David reclamó el trono. No fue que David tramó ningún plan. Fue el pueblo el que cantó. Fue la realidad del don la que se manifestó. Y eso fue suficiente. La grandeza del don de David activó en Saúl una envidia que lo consumió durante años, que lo llevó a arrojar una lanza contra un hombre inocente, que lo llevó a perseguir por el desierto a alguien que no le había hecho daño alguno, que destruyó su reinado desde adentro y finalmente lo llevó a la muerte. La envidia de Saúl hacia David nos enseña algo que es dolorosamente real en muchas vidas. A veces, las personas que deberían ser tus mayores promotores se convierten en tus perseguidores más tenaces. A veces el líder que debería celebrar tu don se convierte en el obstáculo más grande que enfrentas. No porque seas un mal empleado, un mal subordinado o un mal miembro de la iglesia, sino porque tu don ilumina lo que en ellos está apagado y esa luz, en lugar de inspirarlos, los quema. La psicología organizacional ha documentado ampliamente este fenómeno en entornos de trabajo y liderazgo. Los líderes inseguros perciben el talento de sus subordinados como una amenaza directa a su posición, incluso cuando ese talento podría beneficiarlos. Esta inseguridad genera lo que los investigadores llaman boicot vertical, el sabotaje sistemático de los superiores hacia los subalternos que perciben como rivales potenciales. Es uno de los mecanismos más frecuentes de destrucción del talento en organizaciones humanas de todo tipo, incluyendo, lamentablemente, las organizaciones religiosas. Pero David hizo algo que pocos ungidos hacen cuando enfrentan la envidia de alguien con poder sobre ellos. No se vengó. Cuando tuvo a Saúl literalmente a su merced en la cueva de En-Gadi, cuando podría haberle quitado la vida con una sola decisión y nadie lo habría culpado, David cortó únicamente el borde del manto del rey. Y luego sintió remordimiento incluso por eso, porque David entendía algo que pocos comprenden en medio del dolor de la injusticia, que la vindicación pertenece a Dios, no a nosotros. Si hay alguien en tu vida que tiene poder sobre ti y que está usando ese poder para boicotear lo que Dios puso en ti, escucha lo que el Señor te dice hoy a través de la vida de David. No tomes la lanza, no respondas con el mismo espíritu. Deja que Dios sea tu defensor. Porque el mismo Dios que ungió a David también removió a Saúl, y lo hizo sin que David tuviera que mancharse las manos. Hay algo más en la historia de David que no podemos pasar por alto. En el periodo de persecución, mientras Saúl lo cazaba por el desierto, David escribió algunos de los salmos más poderosos de toda la Biblia. El sufrimiento producido por la envidia de Saúl se convirtió en el crisol donde se forjó la profundidad poética y espiritual de David. Lo que el enemigo usó para destruirlo, Dios lo usó para profundizarlo. Y lo que Dios produce en el desierto de la persecución tiene una belleza y una unción que la comodidad del palacio nunca podría haber generado. No toda envidia se dirige hacia lo que ya tienes.
Hay un tipo de envidia que se dirige hacia lo que eres, hacia el potencial que otros perciben en ti, aunque todavía no se haya manifestado en su plenitud. Una envidia que ataca la promesa antes de que nazca, que intenta matar el fruto antes de que madure. La historia de Raquel y Lea en Génesis es una de las más humanamente complejas y espiritualmente instructivas de todo el Antiguo Testamento. Lea tenía algo que Raquel no tenía: fertilidad. Tenía hijos, tenía el amor de la familia que crece, tenía la validación social que en su cultura venía con la maternidad. Y sin embargo, miraba a Raquel con una intensidad particular, porque Raquel tenía algo que Lea anhelaba con toda la fuerza de su corazón: el amor del esposo, el favor personal, la distinción que no se compra con logros, sino que se recibe como gracia. Y Raquel, por su parte, miraba a Lea con la envidia específica de quien tiene el amor pero no tiene el fruto. «Dame hijos, o si no, me muero», dijo con una angustia que nos llega a través de los siglos, con una fuerza que todavía duele. Dos mujeres, dos dones, dos formas diferentes de favor, y las dos mirando lo que la otra tenía en lugar de honrar lo que ellas mismas eran. Esta dinámica es más común de lo que quisiéramos admitir, y no solo entre personas de otra generación o de otro contexto cultural. Ocurre en las iglesias, ocurre en los ministerios, ocurre en las familias de fe. Ocurre cuando alguien que tiene el don de la elocuencia mira con envidia al que tiene el don de la intercesión, y el intercesor mira con envidia al que tiene el don de la administración, y el administrador mira con envidia al que tiene el don de la profecía. Cada uno anhelando lo que el otro tiene, en lugar de florecer en lo que Dios le dio específicamente a él. La biología evolutiva ha propuesto que la envidia tiene raíces en mecanismos de competencia por recursos escasos. En entornos primitivos, donde la sobrevivencia dependía de la comparación constante con los otros miembros del grupo, la envidia cumplía una función de alerta ante situaciones de desventaja relativa. Pero el problema es que el cerebro humano continúa activando esos mecanismos primitivos incluso cuando los recursos en cuestión son el favor de Dios, los dones espirituales, la unción o la aprobación comunitaria. Y esos recursos no son escasos. Dios no tiene una cantidad limitada de favor que distribuir entre sus hijos. Su generosidad no se agota, su gracia no se divide. Lo que Él da a uno no se lo quita a otro. La segunda señal de que el don en tu vida despierta envidia: las personas que te envidian no necesariamente tienen menos que tú en términos objetivos. A veces tienen más, pero tienen algo diferente. Y esa diferencia, esa asimetría entre lo que ellos son y lo que tú eres, genera en ellos una fricción espiritual que termina expresándose como hostilidad hacia ti. No es tuya esa fricción, no la causaste tú y no está en tus manos resolverla. Lo que sí está en tus manos es esto: honrar tu propio don, cultivarlo, no minimizarlo para hacer sentir mejor a los que no pueden celebrarlo, no callarlo para evitar la incomodidad de los que lo envidian. Porque Dios no te dio ese don para que lo enterraras por consideración a la inseguridad ajena. Te lo dio para que lo usaras, para que lo multiplicaras, para que con él tocaras vidas que solo tú, con ese don específico, puedes alcanzar. Raquel finalmente recibió la promesa. José nació. El fruto que la envidia de Lea no podía quitarle llegó en el tiempo de Dios. Y ese fruto, ese hijo que Raquel tanto había anhelado, se convirtió en el instrumento de salvación de toda una nación. A veces, lo que más ha sido atacado por la envidia en tu vida es precisamente lo que tiene el mayor potencial para bendecir a otros. No dejes que el dolor de la comparación te robe la esperanza del fruto que viene.
Hay una forma de envidia que es especialmente difícil de detectar porque viene envuelta en lenguaje espiritual, en preocupación aparente, en consejos que suenan piadosos pero que en realidad son intentos de controlar o de frenar lo que Dios está haciendo en la vida de otro. Es la envidia religiosa. Y es quizás la más peligrosa de todas, porque es la que más cuesta reconocer y la que más daño hace cuando actúa dentro de un contexto de fe. El Evangelio de Juan, capítulo 7, nos da un retrato fascinante y doloroso de esta realidad. Jesús estaba en Galilea, evitando Judea, porque los judíos buscaban matarle. Y sus propios hermanos, los que crecieron con él, los que lo conocían desde pequeño, le dijeron algo que, leído sin contexto espiritual, podría parecer simplemente un consejo práctico de marketing. Sal de aquí y vete a Judea, para que también tus discípulos vean las obras que haces, porque ninguno que procura darse a conocer hace algo en secreto. Si estas cosas haces, manifiéstate al mundo. El texto añade en el verso 5 una frase que lo cambia todo. Porque ni aun sus hermanos creían en él. Detrás del consejo había incredulidad. Detrás de la sugerencia había una prueba. Detrás de las palabras que sonaban a estrategia había un desafío velado. Si realmente tienes lo que dices que tienes, demuéstralo. Y cuando alguien con don tiene que demostrarle su don a las personas que lo conocen desde siempre, eso no es evaluación honesta. Es envidia disfrazada de escepticismo razonable. El profeta no es aceptado en su tierra. Eso lo dijo el propio Jesús y lo dijo desde la experiencia personal de alguien que lo había vivido en carne propia. Crecer en un ambiente donde tu don no es reconocido, donde las personas que te conocen desde antes de que el don se manifestara plenamente insisten en verte solo como lo que eras y se niegan a verte como lo que eres. Es uno de los dolores más específicos y más silenciosos que existen en la vida de un ungido. La sociología ha documentado el fenómeno que llama familiaridad, que engendra menosprecio. Los estudios muestran que tendemos a subestimar el talento y la capacidad de las personas con quienes tenemos una historia de convivencia cercana, especialmente cuando esas personas han cambiado o crecido de maneras que no encajan con la imagen que tenemos de ellas. El cerebro humano prefiere la consistencia. Prefiere que las personas sigan siendo lo que siempre fueron. Y cuando alguien crece de manera radical, cuando el don florece con una intensidad que no cabe en la imagen que guardamos de esa persona, el cerebro reacciona con incredulidad. Y la incredulidad, combinada con la comparación, se convierte rápidamente en envidia. Jesús no les dio a sus hermanos la satisfacción de cambiar sus planes. No subió a la fiesta cuando ellos le dijeron. Esperó. Actuó según la dirección del Padre, no según la presión de quienes no creían en Él. Y esa es la respuesta que el Señor te invita a dar cuando la envidia religiosa intenta dictar el ritmo de tu ministerio y de tu llamado. No dejes que quienes no creen en tu don definan el calendario de su manifestación. No adelantes lo que Dios ha dicho que debe esperar, ni retrases lo que Él ya ha dicho que es tiempo de lanzar, solo porque las personas más cercanas todavía no han podido ver lo que Dios ya te ha mostrado a ti. Jesús tampoco se defendió con argumentos cuando sus hermanos lo cuestionaron. Actuó. Esperó el tiempo del Padre y luego subió a la fiesta en silencio, sin anuncios, sin vindicación pública previa. Y cuando el Padre dijo que era tiempo, el ministerio se desplegó con una autoridad que ningún escepticismo familiar podía contener. Tu don no necesita tu defensa, necesita tu obediencia. Cuando obedeces al Padre en el tiempo del Padre, el don se manifiesta con una evidencia que silencia toda duda sin que tú tengas que pronunciar una sola palabra en tu propia defensa. Había en Daniel algo que sus contemporáneos no podían imitar y no podían ignorar. No era solo inteligencia,
No era solo disciplina, era algo que el texto bíblico describe con una precisión que merece detenerse a contemplar: un espíritu superior. Daniel 1, verso 17, dice que Dios le dio conocimiento e inteligencia en toda letra y ciencia. Y el capítulo 6, verso 3, confirma que Daniel era distinguido sobre los otros sátrapas porque había en él un espíritu superior. Y eso lo convirtió en el blanco de una conspiración que fue tan organizada, tan sistemática y tan bien ejecutada que solo un Dios sobrenatural podía desbaratarla. Los sátrapas y los gobernadores del reino de Babilonia buscaron motivos de queja contra Daniel en lo político, en lo administrativo, en su trabajo diario, y el texto dice que no pudieron encontrar ninguno, porque Daniel era fiel y ningún vicio ni ninguna falta fue hallada en él. Entonces dijeron: no encontraremos contra este Daniel ocasión alguna para acusarle, si no la hallamos contra él en relación con la ley de su Dios. Lo que no pudieron atacar en lo natural, lo atacaron en lo espiritual. Y si esto te suena familiar, si en algún momento de tu vida sentiste que las personas que te rodeaban buscaban un error tuyo con una dedicación que no les dedicaban a ningún otro tema, es posible que lo que buscaban no era corrección sino munición. Esta es una de las señales más claras de la envidia operando activamente contra alguien con un don. Cuando ya no pueden atacar tu trabajo, atacan tu fe. Cuando ya no pueden atacar tu fe, atacan tu carácter. Cuando ya no pueden atacar tu carácter, inventan algo, porque la envidia no acepta la excelencia como un hecho neutral. La procesa como una amenaza personal que debe ser neutralizada por cualquier medio disponible. La psicología social ha documentado lo que se conoce como el efecto de contraste en evaluación social. Cuando una persona exhibe consistentemente un nivel de desempeño superior al de su grupo de referencia, los demás miembros del grupo no responden necesariamente con admiración o con aprendizaje. Con frecuencia responden con una reacción defensiva que incluye búsqueda de defectos, atribución de los logros a factores externos como el favoritismo o la suerte y conductas de sabotaje encubiertas. No es irracionalidad, es el ego humano protegiéndose de la incomodidad que produce la comparación desfavorable. Daniel fue al foso de los leones por su excelencia y por su fidelidad. Fue al lugar más peligroso del reino, rodeado de criaturas que podían haberlo despedazado en segundos, precisamente porque tenía algo que los demás no tenían y no podían soportar que él tuviera. Y el Dios que le había dado ese espíritu superior fue el mismo que cerró la boca de los leones, porque el don que Dios deposita en una vida viene con una protección que los que lo envidian no ven. Ven al hombre entrando al foso. No ven al ángel cerrando las bocas de los leones. Si hoy sientes que las personas que te rodean están buscando el foso en el que meterte, si sientes que tu excelencia, tu fidelidad y tu compromiso con Dios se han convertido en el blanco de quienes no pueden igualarlos, recuerda esto: el mismo Señor que protegió a Daniel en Babilonia es el mismo que te protege a ti hoy. Los leones que te rodean no tienen autoridad sobre lo que Dios ha sellado en tu vida. Su boca también puede ser cerrada. Y mañana, cuando el Rey abra el foso y te encuentre vivo, la gloria será completamente del Señor. Daniel no reaccionó cuando descubrió la trampa que le habían tendido. No convocó una reunión de emergencia. No buscó aliados políticos. El texto dice simplemente que fue a su casa, abrió las ventanas hacia Jerusalén y oró 3 veces al día como siempre lo había hecho. No cambió su rutina de fe. No alteró su postura ante Dios. No dejó que la amenaza externa modificara su disciplina interior. Y esa consistencia, esa fidelidad que no se doblaba ante la presión, fue la que el Señor honró de manera sobrenatural.
El primer acto de envidia registrado en la historia de la humanidad no ocurrió en un palacio, no ocurrió entre reyes ni entre generales. Ocurrió en un altar, ocurrió en un acto de adoración, y eso nos dice algo profundamente importante sobre la naturaleza de la envidia espiritual. No es un fenómeno que pertenezca solo al mundo secular. Penetra en los espacios más sagrados, en los momentos más íntimos de comunión con Dios, y opera con una ferocidad que no distingue entre lo religioso y lo mundano. Génesis capítulo 4. Caín presentó una ofrenda del fruto de la tierra al Señor. Abel presentó de los primogénitos de sus ovejas, de lo más gordo de ellas. El Señor miró con agrado a Abel y a su ofrenda, pero a Caín y a su ofrenda no miró. Y entonces el texto dice que Caín se enojó mucho y decayó su semblante. Dios mismo notó ese decaimiento y le preguntó directamente: ¿por qué te has ensañado y por qué ha decaído tu semblante? Si bien hicieres, no serás enaltecido, y si no hicieres bien, el pecado está a la puerta. Dios no le negó a Caín la posibilidad de ser aceptado. Le ofreció el mismo camino que Abel había tomado. Le dijo: si bien hicieres. Había una puerta abierta, había una invitación activa. Pero Caín tomó una decisión que cambió su destino para siempre. En lugar de corregir su ofrenda, decidió eliminar al que era aceptado. En lugar de mejorar lo que hacía, eligió destruir al que lo hacía mejor. En lugar de preguntarse qué tenía que cambiar en su propia relación con Dios, se preguntó cómo deshacerse de la persona cuya relación con Dios lo incomodaba. Esa es la lógica de la envidia, llevada a su conclusión más oscura, y es una lógica que el ser humano continúa repitiendo en formas diversas, menos violentas en lo físico, pero igualmente destructivas en lo espiritual. En lugar de crecer, busca reducir al otro. En lugar de mejorar, busca mancharlo. En lugar de elevar su propia ofrenda, intenta convencer a todos de que la ofrenda del envidiado no es tan buena como parece. Las investigaciones sobre lo que los psicólogos llaman envidia maligna muestran que existen dos respuestas fundamentales al observar el éxito ajeno. La primera es la emulación. Querer parecerse al que tiene el éxito, aprender de él, trabajar para alcanzar algo similar. La segunda es la envidia destructiva. Querer que el otro pierda lo que tiene, actuar para reducirlo, boicotearlo o destruirlo. La diferencia entre estas dos respuestas no está en la intensidad del deseo de poseer lo que el otro tiene. Está en el estado del corazón. Y Dios, que conoce el corazón, sabía perfectamente lo que estaba en el de Caín antes de que levantara la mano contra su hermano. Si hay alguien en tu vida que ha optado por la segunda respuesta ante tu don, que en lugar de aprender de ti ha decidido atacarte, que en lugar de celebrar lo que Dios puso en ti, ha decidido intentar destruirlo, comprende esto. No están en guerra contra ti, están en guerra con Dios, porque están intentando destruir lo que Dios diseñó. Y esa es una guerra que ningún ser humano puede ganar. La ofrenda de Abel fue aceptada no porque Abel fuera perfecto, sino porque vino del corazón correcto. Y el don que Dios puso en ti fue aceptado en el cielo mucho antes de que cualquier Caín de tu vida lo rechazara en la tierra. Dios le advirtió a Caín antes de que actuara. Le dio tiempo para arrepentirse. Le mostró el camino alternativo. La envidia no tiene que tener la última palabra en la historia de nadie, ni en la de quien la experimenta, ni en la de quien la sufre. El Señor siempre ofrece una salida antes de que el ciclo se complete. Y para ti, que eres el envidiado, esa salida es la intercesión. Orar por quien te envidia no es ingenuidad. Es la intervención espiritual más poderosa que puedes hacer en favor de alguien que está siendo consumido por su propio fuego. Hay un momento en la vida de los que son perseguidos por su don,
de los que han sobrevivido a la envidia de hermanos, de líderes, de amigos y de conocidos, en que la pregunta más honesta y más urgente es esta: ¿para qué? ¿Para qué seguir? ¿Para qué mantenerme íntegro cuando la integridad no parece protegerme de nada? ¿Para qué honrar el don cuando honrarlo parece atraer más ataques que bendiciones? Job conocía esa pregunta desde adentro. La conocía con el tipo de intimidad que solo da el sufrimiento real, el sufrimiento que no es abstracto ni teológico, sino concreto, físico, relacional y devastador. Había perdido sus hijos, su hacienda, su salud. Estaba sentado en un montón de cenizas, rascando sus llagas con un tiesto, y sus amigos, los que debían consolarlo, se convirtieron en acusadores. Le dijeron que su sufrimiento era consecuencia de algún pecado oculto. Le dijeron que Dios no permite que los justos sufran de esta manera. Le dijeron, en esencia, lo que muchos envidiosos dicen cuando ven caer a un ungido: algo habrá hecho. Pero Job mantuvo algo que ninguna circunstancia pudo quitarle: su integridad y su disposición de hablar directamente con Dios, de llevar su dolor a la presencia divina sin filtros religiosos ni apologías innecesarias. No fue perfecto en su proceso. Sus palabras a veces fueron más duras de lo que Dios aprobó, pero su corazón nunca abandonó la búsqueda de Dios. Y al final, cuando Dios habló desde el torbellino, cuando la voz del Señor llenó el espacio y la majestad de la presencia divina restableció la perspectiva correcta, vino la restauración. Y no fue una restauración tímida ni proporcional, fue una restauración doble. Job recibió el doble de todo lo que había perdido. La ciencia de la resiliencia ha documentado que los individuos que atraviesan adversidades extremas y las superan con la identidad intacta, no solo regresan a su estado anterior, sino que frecuentemente lo superan de manera significativa. Los investigadores llaman a este fenómeno crecimiento postraumático y lo describen como un cambio positivo que emerge del esfuerzo por enfrentar las crisis más devastadoras de la existencia. El sufrimiento no garantiza el crecimiento, pero el sufrimiento enfrentado con integridad, con fe y con la disposición de no perder el centro, tiene el potencial de generar una profundidad humana y espiritual que la comodidad nunca podría producir. Job 42, verso 10. Y quitó Jehová la aflicción de Job, cuando él hubo orado por sus amigos, y aumentó al doble todas las cosas que habían sido de Job. Nota el detalle que precede a la restauración. Job oró por sus amigos, por los mismos que lo habían acusado, por los mismos que en lugar de consolarlo habían interpretado su sufrimiento como evidencia de su pecado. Job los perdonó, y ese acto de intercesión por quienes lo habían herido fue el momento bisagra que precedió a la restauración completa. Si has sido atacado por quienes envidiaron tu don, si has pasado por tu propio montón de cenizas preguntando a Dios por qué, escucha lo que el Señor te dice hoy a través de la vida de Job. La restauración está reservada para el que persevera, para el que no abandona su integridad cuando el costo de mantenerla es demasiado alto, para el que lleva su dolor a Dios honestamente, sin pretensión, sin performance religiosa, y espera en el Señor, aunque el esperar parezca eterno. Tu doble porción no se canceló. Solo está esperando el momento exacto que Dios tiene marcado en su calendario eterno. Job no recibió explicaciones. Cuando Dios habló desde el torbellino, no le explico el porqué del sufrimiento. Le hablo de la grandeza de la creación, de la majestad de lo que sus manos habían hecho. Y eso fue suficiente, porque a veces la sanación no viene de entender el porqué, viene de estar en la presencia del que sí lo sabe. Y en esa presencia, el dolor no desaparece inmediatamente, pero encuentra un contexto que lo hace soportable y eventualmente transformador.
Hay una respuesta al problema de la envidia que la sabiduría humana nunca podría haber inventado, que va en contra de cada instinto de autopreservación que el ser humano lleva dentro, que parece, a los ojos del mundo, no solo irracional, sino potencialmente peligrosa. Y sin embargo, es la respuesta que el Señor Jesucristo enseñó con una claridad que no deja espacio para malinterpretación. Amad a vuestros enemigos, bendecid a los que os maldicen, haced bien a los que os odian y orad por los que os ultrajan y os persiguen. Mateo 5, verso 44. No fue una sugerencia, no fue una opinión espiritual entre varias opciones válidas, fue un mandato. Fue la enseñanza central del Sermón del Monte sobre cómo responder al mal, con un poder que el mal no puede comprender, imitar ni neutralizar. Y la razón por la que este principio es tan radicalmente efectivo contra la envidia se entiende mejor cuando lo vemos desde ambas dimensiones, la espiritual y la científica. Desde la dimensión espiritual, cuando bendices a quien te envidia, cuando oras por quien te persigue, rompes el ciclo de reciprocidad negativa que la envidia necesita para sostenerse y crecer. La envidia se alimenta de la reacción del envidiado. Cuando el envidiado contraataca, cuando responde con amargura, cuando devuelve el golpe, la envidia se justifica a sí misma, se fortalece y encuentra nuevas razones para continuar. Pero cuando el ungido responde con bendición, cuando ora en lugar de acusar, cuando hace el bien en lugar de hacer el mal, desarma el mecanismo espiritual que sostiene la envidia de manera que ninguna estrategia humana podría lograr. Desde la dimensión científica, la investigación en psicología positiva y en neurociencia del perdón ha demostrado que el acto de perdonar y de desear el bien a quien nos ha hecho daño produce cambios medibles y significativos en el cerebro del perdonador, no del perdonado. El perdón genuino activa el sistema nervioso parasimpático, reduce los niveles de cortisol y de adrenalina, mejora la función inmunológica y disminuye el riesgo cardiovascular. En otras palabras, el mandato de Jesús de amar al enemigo no es solo espiritualmente correcto, es biológicamente beneficioso para el que lo practica. El que bendice sana su propio cuerpo mientras libera al que maldice. Esteban, el primer mártir cristiano, demostró esto con una intensidad que ha atravesado 20 siglos sin perder su poder. Mientras lo apedreaban, mientras las piedras le rompían el cuerpo y la muerte se acercaba, se arrodilló y clamó con voz alta: Señor, no les imputes este pecado. Hechos capítulo 7, verso 60. Y había entre quienes guardaban los mantos de los que apedreaban a Esteban un joven llamado Saulo, un fariseo, un perseguidor de la iglesia, alguien que aprobaba la muerte de Esteban, y ese joven se convirtió, después de un encuentro en el camino a Damasco, en el apóstol Pablo, en el hombre que escribió más de la mitad del Nuevo Testamento, en el instrumento más poderoso de expansión del Evangelio en el primer siglo. Fue la oración de Esteban una de las semillas que preparó el corazón de Saulo para el encuentro en Damasco. No podemos saberlo con certeza, pero el patrón que vemos en la Escritura una y otra vez es este. La bendición del perseguido abre puertas en el espíritu que la maldición del perseguidor nunca podría abrir. Y el arma más poderosa que tienes contra la envidia que ha atacado tu don no es la confrontación, es la oración, es la bendición. Es el amor que no merece quien lo recibe, pero que libera al que lo da. Hay un detalle en el mandato de Jesús que frecuentemente se pasa por alto. Dijo que ores por los que te ultrajan, no solo que los perdones en privado, que lleves sus nombres delante de Dios de manera activa, consistente, intencionada, porque la oración por el enemigo no solo lo alcanza a él, te transforma a ti, te saca del rol de víctima y te pone en el rol de intercesor. Y el intercesor tiene acceso a un nivel de autoridad espiritual
que la víctima nunca puede alcanzar. Si llegaste hasta este momento del estudio, necesito que te detengas por un instante y reconozcas algo que es absolutamente real. No todos llegan hasta aquí. La mayoría de las personas comienzan a ver un vídeo como este y se van antes de la mitad. La vida los llama. El teléfono interrumpe. La atención se dispersa. Pero tú estás aquí. Resististe. Y eso no es solo disciplina. Es una señal de que lo que escuchaste resonó en un lugar profundo de tu espíritu, donde la voz del Señor ya había estado trabajando antes de que comenzaras este video. Hoy caminamos juntos por 8 historias bíblicas que narran el precio del don. Vimos a José siendo vendido por sus propios hermanos precisamente porque el favor de Dios era visible sobre su vida. Vimos a David huyendo del rey que debería haber sido su mayor protector. Vimos a Raquel y Lea atrapadas en la comparación que ninguna de las dos ganó. Vimos a los hermanos de Jesús intentar dictar el calendario de su ministerio desde la incredulidad disfrazada de consejo. Vimos a Daniel sobrevivir el foso de los leones porque su excelencia incomodaba a quienes no podían igualarla. Vimos a Caín eligiendo destruir en lugar de crecer. Vimos a Job siendo restaurado al doble después de haber perseverado en la peor noche de su historia. Y vimos en el ejemplo de Esteban el arma más poderosa que existe contra la envidia, la bendición del que persigue. 8 historias. 8 confirmaciones de una sola verdad que el Señor quiere que lleves contigo desde este momento. Si te han envidiado, es porque tienes algo que envidiar. Si te han atacado, es porque hay algo en ti que el reino de las tinieblas reconoce como una amenaza real. Si las personas que debían estar más cerca de ti han sido las primeras en intentar reducirlo, es porque tu don es lo suficientemente poderoso como para incomodar a quienes viven lejos de Dios, incluso cuando esas personas están físicamente cerca de ti. No eres perseguido por lo que hiciste mal, eres perseguido por lo que Dios puso en ti, y eso cambia absolutamente todo. Ahora necesito pedirte algo muy especial. Quiero saber quiénes son los escogidos que llegaron hasta el final de este estudio. Los que recibieron este mensaje en el lugar profundo del Espíritu, donde las palabras se convierten en revelación. Por eso, escribe ahora mismo en los comentarios esta frase: mi don está protegido por Dios. Esa es la declaración de los que llegaron hasta aquí. Tu firma espiritual sobre este mensaje. Cuando la vea, sabré que estuviste presente. Y llevaré tu nombre delante del Señor en mis oraciones de intercesión. Si aún no estás suscrito a este canal, este es el momento de hacerlo. No por un número, sino porque suscribirte es decir, quiero seguir siendo alimentado espiritualmente. Quiero mantener encendida mi llama. Quiero seguir descubriendo lo que Dios ha puesto en mí. Si ya estás suscrito, eres parte de por qué este ministerio existe y sigue adelante, y eso tiene un valor que ningún número puede medir. Quiero hablarte también con honestidad sobre algo importante. Este canal llega a miles de personas que no tienen una comunidad espiritual cercana, personas que encuentran aquí su encuentro semanal con la palabra. Mantener este espacio vivo tiene un costo real. Por eso te invito a considerar hacerte miembro del canal. Con una pequeña contribución mensual, una siembra genuina en el reino de Dios, ayudas a que este ministerio continúe alcanzando a los que más lo necesitan. Los miembros no son solo suscriptores, son coobreros. Son parte de cada vida que es tocada por este contenido. Y si ya eres miembro, que el Señor te recompense en formas que superen ampliamente todo lo que has sembrado. Antes de cerrar, quiero pedirte una última cosa. Levanta tus manos donde estés y declara en voz alta con toda la convicción que hay en tu corazón: mi don no puede ser destruido por la envidia.
Lo que Dios puso en mí, ningún hombre puede apagarlo. Soy bendecido, soy ungido, y el Señor es mi defensor. Y luego dile al Señor: gracias, Padre. Gracias por el don. Gracias por la protección. Gracias porque cada ataque que he recibido ha sido una confirmación de que tengo algo que vale la pena proteger. Gracias porque eres mi vindicador. Gracias, Señor. Que la paz del Señor guarde tu corazón y tu mente, que el don que Él puso en ti florezca sin que la envidia de nadie pueda detenerlo, y que cada persona que intentó apagarte sea testigo en el tiempo de Dios de cómo el Señor restauró, multiplicó y glorificó en tu vida todo lo que ellos intentaron destruir. Hasta el próximo estudio, amado hermano, amada hermana. El Señor te guarda. Tu don está a salvo en sus manos.